Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bienvenido a don Domingo Berriel Martínez, consejero en funciones, en el momento que celebramos la entrevista, de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. Don Domingo, bienvenido. Muchas gracias. Bien, tenemos que recordar, como es habitual en Canal 8, en los programas, en todos los programas de Canal 8, algunas de las señales de identidad de este canal. Este canal es de una línea ideológica y línea editorial pluralista. También es un canal cuya propiedad es 100% canaria, tinerfeña, y es un canal que en audiencia, gracias a ustedes, es el segundo más visto de los locales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago. Con don Domingo Berriel tenemos que decir que a muy poco tiempo después de ser nombrado consejero, al mes, o no había pasado un mes, de que don Adán Martín lo nombró consejero, en esa remodelación que efectuó en el 2005, y bueno, nos honró con su presencia, hicimos la primera entrevista. De manera que volvemos a agradecerle ahora, al término, entre interrogantes, de su mandato. No sabemos si en el momento que celebramos la entrevista, ya decía antes que está en funciones, las rumorologías ahora se prestan a todos los vientos. ¿Usted qué ha oído, don Domingo? ¿Usted ha oído que sigue en la consejería o que cambia de consejería sin salir del gobierno? No, yo ya tengo suficiente edad como para saber que la rumorología es una cosa natural y normal en estos momentos, en estas fechas siempre, las quinielas y las cosas, pero que realmente no me debe preocupar en absoluto, ni me debe desde luego ocupar ni un solo segundo, porque es simplemente, la rumorología no tiene normalmente ningún tipo de consistencia. Los presidentes cuando forman sus gobiernos se lo piensan, me imagino que lo piensan mucho y luego deciden, y todavía no hay ni presidente porque no se ha producido la investidura, y cuando se produzca esa investidura el presidente, pues nadie sabe lo que puede tener en su cabeza. Seguramente lo pensará mucho por el bien de Canarias, pero desde luego no es algo que en estos momentos ni me preocupe ni me ocupe. Muy bien, sí que tenemos que recordar aquella entrevista primera que le hacíamos a don Domingo, fue también a mediados de junio de hace 2 años, ahora se cumplen 2 años, pero sí tenemos que recordar algún dato de la trayectoria de la vida de don Domingo, ¿no? Don Domingo nació en la capital majorera hace 56 años, es el cuarto de 8 hermanos, ¿no? 8 hermanos, de una familia integrada por su padre, don Venceslao, empresario agrícola y también de la cal, y de su madre, doña Rosario, maestra de escuela, ¿no? Una maestra que a veces tenía que dejar, pedir excedencia, etcétera, etcétera, para atender la familia, para atender a esos 8 hijos, ¿no? No siempre dedicado a la escuela, ¿no? Sí, mi casa siempre fue una casa de mucha gente porque somos ocho hermanos, pero también pues mi madre tenía su madre, que era una persona ya muy mayor, teníamos una tía de mi madre que también era mayor, y en fin, esas cosas y mi madre asumía pues toda la gestión de la casa, y además se ocupaba de ayudarnos y de enseñarnos, de ayudarnos en las tareas del colegio, que eran importantes. Después de los estudios. Sí. Bien, don Domingo Berriel hizo la carrera de ingeniero industrial e incluso después se licenció en Derecho, especializándose en la parte administrativa, y también tiene un máster de Derecho urbanístico, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? Una doble vocación, esa de, por un lado, ingeniero industrial y por otro lado, licenciado en Derecho. ¿Una doble vocación o qué? Sí, yo creo que al final, no sé si eso es bueno o malo, porque luego al final dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero a mí me apasiona la ingeniería, me gusta muchísimo la ingeniería en todos sus campos, y me gusta también el derecho, siempre me gustó, ¿no? Porque yo creo que las dos tienen algo de confluencia, que es la lógica, ¿no? Y bueno, me parece que he podido comprender esa confluencia de esas dos disciplinas, ¿no?
en el que evidentemente me falta muchísimo por aprender, pero que me gustan las dos, que me apasionan las dos. Sí que esa significación de familia numerosa, de familia sacrificada, de familia trabajadora, esos rasgos del esfuerzo que usted los vivió desde que tuvo uso de razón, del esfuerzo, del sacrificio familiar, del apoyo a los hijos para salir adelante, eso de la exigencia de que hay que trabajar en la vida, esos son valores que a veces hoy se echan de menos o no. Hombre, hoy los chicos jóvenes tienen más facilidades para todo, pero también hay jóvenes que trabajan mucho, y que aprovechan intensamente, con lo cual, con las posibilidades de hoy, avanzan y adquieren unos niveles de conocimiento muy importantes que van a dar un resultado en nuestra comunidad autónoma y en el mundo en general, pues impensable en los años en que nosotros éramos estudiantes, éramos más jóvenes. Es verdad que mi padre ya murió, el pobre, pero murió ya con casi 95 años y siempre fue una persona muy trabajadora. Es verdad también que en ese tiempo y en ese contexto, en la Fuerteventura de ese momento, mucha gente era muy trabajadora, ¿no? Y por tanto no era un mérito especial ser muy trabajador. Hombre, mi padre lo que sí yo creo que tenía un mérito especial era en la autoridad, que de alguna manera, sin ser una persona pues que se enfadara ni tal, pues imprimía dentro de su organización familiar con nosotros. Nosotros le teníamos un respeto que era admiración, porque era un hombre que era tan trabajador que siempre daba ejemplo trabajando, es decir, un hombre que todo era... Él decía, por ejemplo, que bueno, que hacer gimnasia eso era una tontería, que en lugar de estar haciendo gimnasia para no hacer nada, lo que había que aprovecharla haciendo algo, ¿no? Aprovechar la gimnasia. Aprovechar la gimnasia y hacer algo, plantar una parra, por ejemplo, o plantar un árbol, ¿no? En fin, eso era así. Pero era mi padre y eran muchos padres de muchos amigos, de muchos compañeros y de muchos vecinos, de mucha gente de esa época, ¿no? Bien, y también en otras islas, como no. Las primeras actividades profesionales de don Domingo se centran, más o menos en una empresa constructora, actividades profesionales privadas, ¿no? También en la universidad y también como director ya después del Consorcio de Aguas, ¿no? Consorcio de Aguas, digamos, de la isla más sedienta del archipiélago. ¿Se puede definir así a la más orata? Sí, y además fue un reto muy importante. Yo era bastante joven en ese momento, pese a que tenía alguna poca experiencia laboral, ¿no? Tenía alguna, pero muy poca. Pero la poquita que tenía me sirvió sobre todo para enfocar con criterios de eficiencia y de rentabilidad y de mirar la peseta como si fuese mía, ¿no? En la administración, donde se me encargó, evidentemente, pues efectivamente de organizar lo que en aquel momento era muy incipiente, que era el Consorcio de Aguas de Fuerteventura, que nació como una necesidad de administrar unas desaladoras ya muy antiguas, algunas eran muy obsoletas, de aquel momento, que eran los únicos medios que habían para contar con algunos recursos hidráulicos muy caros en la isla de Fuerteventura. Y sí, hicimos un trabajo todos los que estábamos allí, yo refiriéndome a mi experiencia personal, pues fue una experiencia personal de un técnico joven que tiene mucha ilusión de trabajar y de poner en práctica las cosas que aprendía o las cosas que podía intuir que podían dar buenos resultados. Y finalmente, cuando tuve que irme a otras responsabilidades, precisamente a la Consejería de Industria del Gobierno, ya llevaba ahí bastantes años y la empresa era otra cosa totalmente distinta. Yo creo que ya tenía pues la solvencia de una empresa potente, sólida, una empresa pública, 100% pública, del Cabildo y de los ayuntamientos, que da respuesta a un servicio público de primera necesidad en la isla, con una extensión yo creo que bastante razonable para el momento aquel, que ha seguido progresando y modernizándose, y con estructuras sólidas, ya mucho más sólidas desde el punto de vista económico, que toda la penuria que pasamos en el principio. Fue un reto muy bonito, una cosa propia además de la juventud que tenía, y que yo siempre estoy orgulloso de las personas que trabajaron conmigo allí y de haber asumido ese reto. Ese mecanismo.
Hombre, yo no diría que puesto en marcha. Cuando yo entré ya empezaba, ¿no? Bueno, Ya pero, estaba puesto en marcha. Pero sí, yo creo que sí hicimos una labor, un trabajo impulso. muy importante, un impulso importante. Y ahí fue donde ya se extendieron las redes a todas las islas, se modernizó las estructuras de producción, las nuevas desaladoras, se adoptaron ya medios telemáticos de control. Cada año empezamos con las energías alternativas, hicimos un parque eólico con una gran subvención, fue muy polémico, pero aguantamos la polémica y pudimos hacerlo. Eso constituyó precisamente la base importante económica para poder salir adelante. Los precios del agua eran carísimos, la energía que se consumía muchísima, pero eso formó parte yo creo, de la modernización desde el punto de vista ya consolidada y sólida de una empresa que hoy por hoy es una gran empresa. Yo diría que la empresa primera, la más importante de la isla de Fuerteventura. Bien, no hay que decir que en esa juventud, esa primera juventud, porque no es viejo, ¿no? Pero en esa primera juventud del señor Ariel también hay, digamos, exponentes, como no podía ser de otra forma, de rebeldía, de inconformismo, de disidencia con lo que ve. Y fue por eso o por qué se embarcó usted en la aventura de participar en la puesta en marcha, también en el impulso de Asamblea Majorera. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscaban ustedes en Asamblea Majorera, creando Asamblea Majorera? Bueno, en el momento donde todavía incluso no había empezado ni siquiera la transición, ya nosotros estábamos organizando, había gente pues inquieta en todas las islas, en todos los órdenes. Nosotros teníamos el privilegio de haber podido estar pues en la universidad, saben que siempre un caldo cultivo de este tipo. Y luego, bueno, pues ya se vio que venía la democracia, que había que organizarse, y Fuerteventura yo creo que se sentía en aquel momento, sentía la necesidad de dar un puñete en la mesa y decir que ya no iba a ser más la isla pues que tenía que mirar a las migajas que podían venir de otro lado, y que tenía que afrontar ya el futuro con sus propias decisiones. Y ahí yo creo que nació, bueno, pues Asamblea Majorera, trabajamos muchas personas desde el principio. Y bueno, pues entre eso, el haber sido de esa isla seca y tal, yo creo que eso curte y me dio la oportunidad precisamente de trabajar profesionalmente en algo que siempre soñaba yo, ¿no? Era aplicar la ingeniería a calmar esa sed, ¿no? Y yo creo que tuve ese privilegio también, porque eso fue un privilegio, no todos los profesionales pues, tienen esa oportunidad en la vida. Evidentemente. Los comienzos de Asamblea Majorera, lo recuerdo, había o hubo, al menos desde otras islas, la percepción, corrígeme usted, de que usted ha comentado antes, había un componente de izquierda, sí, había un componente asambleario, corríjame, pero hablo de la percepción de otras islas, ¿no? Incluso a veces antimilitarista, rebelde en definitiva, sin llegar a ningún extremo, digamos, bobalicón, como hay ahora por ahí funcionando, ni muchísimo menos, ¿no? Sino pero dentro de ese esquema de no conformarse, de que había que batallar para salir de esa, si no orfandad, sí por lo menos una situación, digamos, de preterición con respecto a otras islas, ¿no? Y sobre todo a las islas capitalinas, ¿no? Que esa era la situación. Sí, no cabe duda de que nosotros teníamos un sentimiento de que teníamos que liberarnos, ¿no? Liberar nuestra sociedad significaba, desde luego, no conformarnos con lo que viniera y demás. Había efectivamente gente que militaba y que tenía pues, un componente de izquierda en unos casos, en otros casos no. En el mío realmente no había ningún componente ni de izquierda ni de derecha, simplemente había un majorerismo, cosa que lo había en el común de las personas que estaban ahí. Había majorerismo, o sea, sentimiento de nuestra isla, de Fuerteventura. Y en ese contexto yo creo que trabajamos y claro, todo era a ver cómo podíamos mejorar la agricultura, a ver cómo podíamos mejorar el turismo, a ver cómo podíamos mejorar la isla, en definitiva, su renta per cápita, a ver cómo podíamos llevar los servicios públicos que no existían, la gente no tenía ni agua, ni luz, ni televisión, ni carreteras, ni nada. Entonces, tuvimos la suerte en aquel momento de coger el Cabildo, ese fue nuestro buque insignia, nuestra bandera. Y desde el Cabildo, que era una institución ya muy respetada desde ese momento, siempre lo fue, pues impulsamos, ¿no? Todo este tipo de servicios, el agua, la energía eléctrica, todo. Y yo
ya digo, tuve la posibilidad de estar ahí en ese momento y además tener esa profesión que me permitía participar en esto, ¿no? Bien, para los televidentes de menor edad, porque jóvenes tenemos muchísimos, aunque peinen ganas, pero para los de menor edad sí que tenemos que aclarar que cuando don Domingo habla de todas esas carencias que acaba de indicar, no está hablando del siglo XIX, está hablando de los años 70 de este siglo. De los años 70 de este siglo, ¿no? Es decir, ni siquiera de los 60, de los 70. Y todas esas carencias de agua, luz, etcétera, etcétera, se producían en Fuerteventura, pero también en otros lugares de Tenerife, de Gran Canaria, del Hierro, de Lanzarote, de La Palma, es decir, las carencias eran esas. Bien, a usted, don Domingo, supongo que lo habrá oído, unos lo consideran como un político con fuertes trazos de tecnócrata. ¿Eso es así? ¿O en cambio es un tecnócrata con profundos ramalazos políticos? Bueno, yo no sé, quizás yo no soy el más indicado para definirme, pero yo sí tengo una conciencia, yo creo que ya a esta edad tengo que tenerla, sólida política, ¿no? Es decir, yo sé, tengo claras algunas cosas, ¿no? Yo creo que el sentido que tiene trabajar en la empresa pública, en el sector público, es el sentido de tratar de mejorar la igualdad. Para mí es el artículo de la Constitución que más respeto, el que tiene más significado para mí, el significado de la igualdad. Y a partir de ahí, tratar de conseguir la igualdad significa desde luego un compromiso, pues no por subvencionar, no por subsidiar, no por estar todo eso. Significa el poner el progreso, cuanto más progreso mejor, a disposición de la mayoría, a disposición de todo el mundo, para que todo el mundo pueda ser igual. Eso significa luchar por unas buenas infraestructuras, luchar por un buen medio ambiente, porque eso es lo que tiene que disfrutar todo el mundo por igual, la sanidad. Y eso es lo que yo creo que debe motivar y es lo que me motiva o me da una fuerte convicción política para trabajar sobre eso. Si eso es de derecha o de izquierda yo no lo sé. Lo que sí, creo que es el sentido que tiene el progreso. Y el progreso ese hay que hacerlo duradero. Y para que sea duradero pues tiene que hacerse bien. Y tiene que hacerse no con criterio o con finalidad económica. Exclusivamente, digo exclusivamente, profesionales, sino profesionales, pero sobre todo tiene que hacerse con criterios de la gente. Claro. Y tiene que haber efectivamente la fuerza de lo económico para que sea el incentivo necesario para poder hacer las cosas. Pero ese tiene que ser uno solo de los parámetros. Los otros tienen que ser muy profundos, ¿no? Como son, pues ya digo, el respeto medioambiental, el respeto por el futuro, la necesidad de hacer las cosas bien, ¿no? Hay una cuestión que don Domingo nos cita, digamos, él ha hablado de su máximo respeto constitucional a la igualdad, pero hay otro raro que no es que sea halago hacia él, ni muchísimo menos, sino que los hechos y los años lo han demostrado, y sobre todo lo digo para aviso a navegantes, ¿no? Es decir, a tantos navegantes políticos que tal, y es la lealtad, la fidelidad que ha guardado, vamos, inquebrantable, lealtad inquebrantable, a Asamblea Majorera, después a Coalición Canaria, una vez que Asamblea Majorera se integra en Coalición Canaria. A pesar de los cánticos de sirena o los requiebros que ha podido tener, que los habrá tenido de mil modos, sin embargo, esa lealtad y esa entrega a esa idea y a través de Asamblea Majorera, en este momento, repito, la Coalición Canaria, es intachable, ¿no? Y es algo admirable, ¿no? Digo, en algunos casos de algunos políticos que cambian con tanta frecuencia. Iba a decir de camisa, pero no cambian de camisa, cambian de otras cosas. Hombre, cada cual... Usted es consciente de esa lealtad, ¿no? Supongo. Sí, porque yo tengo claro que donde tengo que discutir las cosas, darle las batallas concretas es en la gente con la que he convivido y con la que me siento a gusto. Y yo soy de los que discuto mucho, ¿no? Y de los que quizás soy... enseguida en el En absoluto, no, yo en eso siempre he sido incluso a veces hasta inoportuno, creo, ¿no? Pero ya también por la edad debe ser... Pero yo creo que ha sido siempre. Hemos dicho, yo creo que tanto no solo yo,
toda nuestra gente en nuestro entorno lo que nos hemos creído oportuno en cualquier momento. Por eso era tan importante para nosotros ese origen asambleario, porque en cualquier momento podíamos hablar, decir, aunque fuésemos militantes de base, y el que era capaz de llevarse al huerto a la asamblea, ese ganaba. En ese momento no significaba que fuese a ser líder continuo, con continuidad. Por eso yo siempre me he sentido, por lo menos con la libertad donde he estado, de poder hablar, decir y defender lo que he querido, y me he sentido además respetado en ese contexto. Muy respetado, quizás más de lo merecido, ¿no? Y por tanto no tiene ningún sentido, no ha tenido ningún sentido nunca para mí producir ningún cambio. Cuando tengo que discutir una cosa, lo discuto en el seno de mi organización. Si algún día me decepciona tanto la organización como para que tenga seguro que me iría para mi casa. Yo ya no estoy para empezar ninguna otra aventura. Ninguna nueva aventura. Bueno, a partir de 1993, ¿no? Va para 24 años, ¿no? De la mano de don Manuel Hermoso entra en el gobierno de Canarias, don Domingo Guerriel. En primer lugar, como director general de Promoción Industrial y Comercial en la Consejería de Industria, antes lo comentaba. Luego viceconsejero de Industria y Energía, unos pocos meses, ¿no? A partir del 96, director general de Obras Públicas. Después hay un paréntesis en el 2003, en donde comparece a las elecciones al Cabildo Majorero, siendo pues vicepresidente y además encargado de consejero de infraestructuras y de ordenación del territorio. Por lo tanto, y luego, evidentemente, en el 2005, don Adán Martín tira de él en perjuicio, digamos, quizás de su propio partido, que pierde en el Cabildo su puesto, su lugar, y se incorpora a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. ¿Le costó a usted mucho decirle que sí a don Adán? Bueno, yo le pedí que lo hiciéramos de forma consensuada con el partido, y le pedí de forma especial que hablara con el que era presidente en ese momento, que sigue siendo ahora Mario Cabrera, porque habíamos tenido un compromiso, ¿no? Un compromiso de legislatura, y eso alteraba de alguna manera. Pero conseguimos un compañero que yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias muy bien. Fue el compañero que me sustituyó, y esto siempre hay que tenerlo presente. No hay nadie nunca imprescindible en nada, ¿no? Y por tanto, cuando uno se va, otro llega y a lo mejor lo hace hasta mejor. Mucho mejor, sí. Y bueno, pues fue sustituido por un compañero, ya digo, que lo ha hecho de forma muy bien, muy digna, y además muy bien. Ya insisto, no estoy convencido de que el Cabildo no perdió nada, y que por tanto, bueno, pudimos dar satisfacción a lo que el presidente en aquel momento nos pedía y queríamos. A mí no me costó, yo si dijera que no me costó, porque el área que me ofrecía, y yo conocía bastante al presidente, obviamente, tenemos hasta la misma profesión de ingeniero los dos, sí. Y además durante muchísimos años, la primera vez que yo conocí a Dan Martín fue que él era consejero de Industria de la Preautonomía, y yo no tenía dinero para Fuel Oil en aquel momento. Nos habíamos quedado sin poder tener agua, y él llegaba fui a verlo en un viaje que él pasaba por Gando, en Las Palmas, que iba a Madrid o algo. Le dije que me tenía que resolver aquel tema porque no teníamos para esa semana poder tener combustible. Y tanta cara de miedo me debió ver, de angustia, que allí mismo me lo resolvió. Teníamos también problemas con la producción, o sea, con la electricidad, con el suministro de electricidad, que nos iban a cortar la electricidad. Y él, recuerdo que descolgó el teléfono ahí mismo y dio 4 gritos, se enfadó, no sé qué, tal. Aquello a mí me impactó, ¿no? Aquella autoridad con la que aquel hombre, que no tenía competencias prácticamente y no tenía tampoco recursos, no tenía presupuesto, pero tenía una gran fortaleza política cuando hablaba. Aquello a mí me impactó, me impresionó. Pero lo cierto es que me lo arregló, por lo menos para aquella semana, poco más. Y luego siempre tiramos de él. La realidad fue que cuando me pidió ahora ese tema, no me lo pedía alguien desconocido, conocía cómo él trabajaba, conocía sus proyectos, y por tanto
pues bueno, era algo de lo que me ofrecía, que era un tema que me gustaba mucho. Y una vez solventada y aclarada nuestros temas en Fuerteventura, pues por supuesto que le dije que estaba honrado con su confianza, y el único temor que yo tenía era que efectivamente pudiésemos llegar a un día como hoy, ya terminado esos 2 años que fue en lo que me comprometí, pues habiendo desarrollado con dignidad lo que él me encargó, ¿no? Bien, según el diario de sesiones, usted en sede parlamentaria, en su primera comparecencia parlamentaria en el Parlamento de Canarias, después de tomar posesión como consejero, usted se compromete a traducir el concepto de sostenibilidad en realidades y a concluir los proyectos de directrices sectoriales de calidad ambiental, residuos, las forestales, paisaje, litoral. Globalmente, ahora iremos viendo, pero globalmente, ¿qué ha podido hacer usted al respecto? Y es más, ¿usted ha tenido estos 2 años las manos libres en la consejería, o ha habido también, si no de su propio partido, de Coalición Canaria, y si no del gobierno, del propio gobierno que usted ha pertenece todavía en funciones a día de hoy, algún poder fáctico que le haya obligado a actuar? Hay algunos que le han llamado lobo y facilitador de obras públicas, tal como, en fin, con una recriminación tal en algún sector se ha oído. ¿Ha tenido las manos libres o no? Absolutamente libre. Yo eso de los poderes fácticos, francamente lo oigo, sé que existen, pero yo nunca los he sentido como presión en mis actuaciones. Lógicamente he actuado dentro de un marco de un programa y de unos acuerdos y de unas normas de gobierno que tienen que imperar. Y en ese contexto, claro que he tratado de favorecer las obras públicas en lo posible. Pero con realismo, es decir, siendo prácticos y pragmáticos, es decir, exigiéndole a las obras públicas el mejor diseño, el mejor respeto del medio ambiente y demás. Todo lo demás no sirve de nada. O sea, las algarabías, el decir que las cosas no se hacen, todo eso no sirve de nada. Yo he sido consejero efectivamente, responsable del medio ambiente, pero de nada se necesita un consejero de medio ambiente si lo que se pretende es no hacer nada. Si lo que se pretende es no hacer nada, no hace falta ningún consejero de medio ambiente, ni ninguna política medioambiental. Por tanto, quienes así hablan, yo creo que lo hacen desde la libertad que les da no tener responsabilidades, ¿no? Pero cuando se tienen responsabilidades hay que asumirlas para todos los sectores y todo el mundo. Por ejemplo, cuando se critica, pues no sé, una carretera que va a un lugar determinado, hay que pensar en las personas que la tienen que usar, en su seguridad, en su rapidez, en su economía, en su necesidad de acceder a hospitales, etc. Lo que pasa es que hay que pensar en un desarrollo sostenible, pero fíjense, cuando se habla de desarrollo sostenible se dice primero desarrollo, porque solo se puede pensar en la sostenibilidad con el estómago relativamente lleno, porque si no, no hay sostenibilidad posible, ¿no? Y por tanto ese nivel de desarrollo es un compromiso de gobierno, un compromiso de programa, incluso electoral, es un compromiso por el que se trabaja para que exista desarrollo en nuestra sociedad. Y luego hay que ponerle ese apellido de sostenible, y ese apellido de sostenible es donde está la dificultad y donde hay que emplearse a fondo. Y yo creo que nos hemos empleado a fondo. Otra cosa es que ya hemos acertado en el 100%. Yo no pretendo nunca acertar en el 100%. Ni siquiera cuando me trazo un objetivo, espero no ser tan tonto como para pensar que el objetivo o lo saco al 100% o no vale de nada. Cuando me trazo un objetivo, si saco del 50% para arriba, estoy yendo bien. ¿Está aprobado? Estoy aprobado. El 50% para arriba va aprobado. Sí, sí. Oiga, ¿qué tal se lleva usted, se ha llevado y se lleva hoy? Supongo que al principio peor. ¿Qué tal se ha llevado y se lleva con los movimientos ecologistas, ¿no? De Canarias, ¿no? ¿Y en qué medida los escucha usted? ¿O los escucha y después...? Vamos a ver, llevarme, en ese sentido, en ese contexto puede ser más un tema personal, ¿no? Yo me refiero políticamente. Bien, yo llevarme políticamente y personalmente tengo que llevarme bien, no tengo razón alguna por llevarme mal. Es más, les respeto muchísimo su trabajo, pese a que ellos piensen en otra cosa, o algunos de ellos piensen en otra cosa. Creo que son muy necesarios, les respeto y los comprendo. Otra cosa es que también ellos tienen que comprender y respetar en la medida en que su
formación, su forma de pensar y de ver las cosas, pues lo que hacemos los demás. Yo creo que yo les respeto a los ecologistas esa perseverancia y ese esfuerzo y ese nivel de denuncia porque eso nos sirve a todos para concienciarnos, y además a veces puede uno pensar, ya están estos dando la lata. No, pero es que esa lata es necesaria, ¿no? En ese contexto los respeto, los aprecio y demás, pero luego yo tengo que hacer mi trabajo. Y mi trabajo es oírlos, escucharlos, pero también poner otro tipo de cuestiones sobre la balanza y tomar las decisiones de compromiso que en cada momento son necesarias tomar. Bien, dentro de sus competencias vamos con un gran tema, vamos a empezar por un gran tema, ¿no? El del cambio climático. Días atrás, la semana pasada, nos visitaba las islas el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, con conferencia en Tenerife. Usted mantuvo reuniones privadas con él. Creo que perfilaron incluso la celebración de un congreso en Fuerteventura, a celebrar en octubre 20, 21 y 22, al cual van a ser convocados alrededor de unos 200 líderes mundiales de opinión. Bien, yo quería preguntarle un poco por la presencia aquí del señor Al Gore, qué ha significado, qué puede significar para el archipiélago, y aparte de lo que hemos mencionado, si también ustedes hablaron de otros proyectos. No, yo no tuve oportunidad de hablar porque, francamente, el señor Gore venía con un programa muy apretado, pero sí pude saludarlo, pudimos incluso intercambiar algunos pequeños adelantos del tema de Fuerteventura. El señor Gore vino en esta ocasión con unas iniciativas más empresariales sobre una jornada que se están celebrando aquí en Tenerife, muy interesantes, y también en Gran Canaria, pues dio su conferencia y yo tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda previa con él y con otros compañeros de mesa que tienen responsabilidades y que se han dedicado también a estas cuestiones. Nosotros, desde luego, el cambio climático en cualquier sociedad hoy que tenga un nivel de información importante, como la tenemos nosotros, pues tiene que ser, desde el punto de vista del medio ambiente, la prioridad número uno. Es decir, la prioridad número uno porque hay un consenso científico absolutamente incontestable sobre los efectos de la gran generación de gases de efecto invernadero, motivado desde la revolución industrial para acá, que producen un desequilibrio porque se producen más, por ejemplo, cantidades de CO2 como consecuencia de la generación de energía eléctrica, de industrias, etcétera. Ya digo, desde la revolución industrial de forma muy progresiva, a la medida que además el mundo va avanzando, va habiendo más nivel de vida, más consumo, todo eso se traduce en energía, y la energía básicamente producida con máquinas térmicas que generan ese tipo de gases de efecto invernadero, y ese efecto invernadero tiene ya diría que a corto, a medio y largo plazo consecuencias, y esas consecuencias pueden tener grandes desequilibrios y grandes repercusiones para el mundo tal cual está concebido hoy, para las ciudades que están hoy, para todo como está. El mundo ha cambiado ya a lo largo de su existencia, pero son cambios que tienen traumas importantes para la civilización. Pues tenemos que hacer dos cosas. Primero, prepararnos para los cambios y, por otro lado, minimizar esos cambios lo más posible. Y en ese contexto, evidentemente, nuestra consejería, claro que viene trabajando de forma callada e intensa, más de lo que pueda pensar quienes, evidentemente, no tienen la información a diario de lo que se hace en la consejería. Pero, por ejemplo, en el año 2005 ya tuvimos terminado el primer documento que hay que hacer para trabajar seriamente. ¿Se refiere al manual de prácticas en la lucha contra el cambio climático? Primero, anterior a eso, la evaluación de los gases de efecto invernadero que tenemos nosotros y compararlos con lo que hay en el mundo y con lo que es posible nosotros llegar. Entonces se hizo el primer documento que fue el análisis, la evaluación, la cuantificación de los gases de efecto invernadero producidos en Canarias. Ello arrojó el siguiente dato, para que tampoco nos caigamos en alarmismo ni en cuestiones que se dicen sin fundamento. Eso reveló
que Canarias entre el año 90 y el 2004 tenía unos niveles de producción de CO2 per cápita muy por debajo de lo que tienen los ciudadanos españoles, mucho más por debajo de lo que tienen los ingleses y bueno, la tercera parte, menos de la tercera parte de lo que tienen, por ejemplo, los americanos, ¿no? Claro, eso dicho así tampoco significa mucho, puede darnos... Lo que significa también es que nosotros hemos tenido una gran población, un aumento poblacional que ha llegado a Canarias en esos años del 35% y que antes del año 2012 podría llegar hasta el 50%. Pero ha llegado usted a un punto clave, es decir, quería preguntarle precisamente por en fin, esa relación entre población y medio ambiente. Claro, la población necesita para sus actividades vitales pues energía, productos, materias y consume. Y en la medida en que aumenta su nivel de vida, que aquí ha aumentado un nivel de renta muy por encima de la media nacional y de la media europea, hasta irnos situando en unas situaciones, en unos momentos ya del estado del bienestar y por tanto de ya consumidores de importancia, pues eso se traduce siempre en más producción de residuos, más consumo de energía, más consumo de materias primas y por tanto más contribución a la generación de gases de efecto invernadero. ¿Dónde está la tarea? Pues en identificar los nichos de ahorro para poder actuar sobre ellos. Una vez que tuvimos ese estado, hemos hecho un análisis también de lo que nosotros llamamos el estado del arte en esa estrategia del arte tecnológico que tenemos hoy, para en esa estrategia de lucha contra el cambio climático, qué cosas podemos hacer y qué retos podemos trazarnos para el futuro, sin mermar nuestra calidad de vida y, si es posible, aumentar la calidad de vida de aquellos que tienen una vida peor que la nuestra. Y al mismo tiempo debemos hacer esa transformación produciendo una mayor competitividad en nuestros sectores productivos, porque creo que además ese cambio va a darnos una oportunidad de modernización en nuestras estructuras productivas que tienen que traducirse en factores de competitividad para las empresas que las siguen. Y además debe ser esa nueva competitividad y esa nueva posibilidad de nuestros sectores productivos debe posibilitarnos situarnos como proyección o debe de proyectar a todo ese sector productivo hacia nuestros países vecinos, sobre todo el África, que está ahí al lado y que o la ayudamos de esa manera o tendrán desarrollos que no son buenos para el futuro de la humanidad y en esa tarea pues estamos, ¿no? Don Domingo, ese manual que comentaba antes de mejoras prácticas sí, en la lucha contra el cambio climático, tiene una finalidad preventiva, es un instrumento de educación ambiental. Cuéntenos un poco cuál es el objetivo del manual y, bueno, el manual que por otra parte también lo van a tener en internet, en la página web, ¿no? Sí, sí, es que vamos a ver, toda política, toda estrategia, esa estrategia que comentaba tiene una parte educativa, una parte divulgativa y tiene otra de actuación directa, como por ejemplo cómo actuar para reducir los gases de efecto invernadero generados en la electricidad, en la industria, en los transportes. ¿Está previsto eso? Que es del 44%, el 44% de los gases de efecto invernadero se generan en Canarias por los transportes, por el coche, por el transporte colectivo y por todo lo que significa la movilidad. El 40% por la producción de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces tenemos que identificar esos nichos, pero paralelamente tenemos que concienciar a los ciudadanos y darle un manual de buenas prácticas que poco a poco esa concienciación, desde los colegios hasta todo el común de los mortales de nuestros ciudadanos, pues se practique, se ponga en práctica como si fuera una religión, que además no nos cueste ponerlo en práctica. Cuando estamos haciendo una separación en origen de los residuos, estamos facilitando su reciclaje y por tanto estamos minimizando la necesidad de consumir más recursos primos y más materia prima y más energía. Y eso se hace de una forma muy fácil, sin costar prácticamente nada en el origen. Pues lo que hay es que mentalizar a las personas para que lo puedan hacer. Y cuando hacemos buenas prácticas, por ejemplo, en materia de transporte, pues estamos diciéndole a las personas que debemos de utilizar más el transporte público, que el vehículo privado es lo imprescindible, que debemos de irnos a vehículos híbridos en lo posible, que debemos de irnos a vehículos modernos
que donde ahora precisamente por el consenso que hay con los empresarios europeos, fabricantes de automóviles, vamos a estar en la vanguardia de los vehículos de bajo consumo. Es decir, son un conjunto de prácticas que puestos ya en unos ciudadanos mentalizados a que el cambio climático es un problema ya no ni siquiera de nuestros hijos, sino de nosotros mismos, pues estoy seguro que dará un resultado considerable sin mermar la calidad de vida. Sin embargo, fíjese usted, si nos vamos a las contaminaciones marinas, etcétera, y siguiendo aparte de las que usted ha dicho, por ejemplo, la de los materiales de construcción, ¿no? En algunas islas ha habido iniciativa privada en que se han puesto en marcha plantas de reciclaje de los materiales, y han sido las instituciones públicas, los cabildos, generalmente, los que han frenado ese tipo de iniciativas. ¿Cómo es posible eso? Sí, la verdad es que estamos llenos de contradicciones, pero no son tales contradicciones, es que la maquinaria no está toda engrasada y toda sincronizada a la vez. El problema que tienen los cabildos no es por voluntad el parar este tipo de acciones, sino que se necesita habilitar espacios para depositar esos materiales, se necesita tener el planeamiento urbanístico y territorial lo suficientemente actualizado para poder dar licencias y otorgar autorizaciones para poder hacer estas actividades, ¿no? Y eso requiere, digamos que ha venido todo como muy deprisa, requiere actualizaciones del planeamiento. Esa ha sido otra de las tareas importantes, ¿no? Que hablamos al principio en sí. mi entrevista tan entrañable que usted mismo me hizo hace 2 años, de cuál era uno de los objetivos. Y uno de los objetivos que usted lo citó antes era poner a punto efectivamente el planeamiento. Por eso se lo he sacado. Y también quería plantearle lo del plan de mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo visto ahí tendríamos que explicarlo muy a la llana, ¿no? Sin mucho lenguaje técnico, al menos por mi parte, ni por la suya tampoco. En fin, los gases de efecto invernadero en principio son 6, ¿no? Pero no solo hay uno que es principal, que es el CO2, sino que hay otros también, que también de una forma u otra están digamos, haciendo ese mismo efecto. Sí, claro, hay muchísimos gases, hay todos esos gases clorofluorados, todos esos gases... Las pinturas, etcétera, también. Sí, los disolventes, los derivados disolventes, hay muchísimos. Pero el problema gordo, sobre eso se ha elaborado, se elabora ya mucha normativa en relación, pues, los gases necesarios para la industria frigorífica, todo ese tipo de productos, pues son gases, se traducen en gases de efecto invernadero cuando se van hacia la atmósfera. Pero digamos que cuantitativamente el elemento clave máximo responsable del espesor de esa capa que de alguna manera evita la radiación, el salir convenientemente la radiación reflejada solar desde la Tierra hacia la atmósfera, pues es básicamente el gran componente de carbono que hay, sobre todo en los gases, el CO2, ¿no? El anhídrido carbónico, que se produce como consecuencia de la combustión de combustibles que tienen carbono. El petróleo, la madera, el carbón, ese tipo de cuestiones. Don Domingo, en aquella entrevista también hablamos, y por eso se lo saco ahora vez, en esta especie de balance, ¿no? La biodiversidad, ¿no? Háblenos de las especies amenazadas, qué es lo que se ha hecho en la consejería estos 2 años. Bueno, la consejería en este tiempo... Sobre todo cuidado, protección de las aves, que algo hay. Sí, no, se ha hecho bastante. Pese a que a algunos le pueda parecer poco. Pero hay que hacerlo también con la mesura debida, porque afecta también a actividades agropecuarias, afecta a propiedades, afecta a muchas cosas. Por ejemplo, hemos hecho una ampliación de la Red Natura 2000, hemos ampliado las zonas de especial protección de aves de forma considerable. Hemos ampliado hasta tener aproximadamente ya casi un 40% del territorio dedicado a zonas de especial protección de aves. Eso nos exige una disciplina muy importante en todas las actividades que se van a hacer en ese territorio para no entorpecer la vida de los animales silvestres, de las aves silvestres en esa zona, que ha sido el objeto de esa protección. Hemos hecho ese tema por primera vez como se tiene que hacer, es decir, con información pública, con los instrumentos normativos adecuados para poderlo
declarar, etcétera. Por lo tanto, hemos hecho esa ampliación. Pero también hemos sacado 8 planes rectores de 8 planes de recuperación de especies amenazadas: el lagarto gigante del hierro, el lagarto gigante de la Gomera, el pinzón azul, también de vegetales, la cuernúa famosa. En fin, hay muchos vegetales y muchos animales que tienen hoy ya un plan de protección, de recuperación, y eso, bueno, pues lleva también recursos asociados y, por tanto, una actividad de la Consejería, la Dirección General de Medio Natural, que se dedica exclusivamente a esto. Tengan en cuenta que en Canarias tenemos pues, unas 20.000 especies, y que se descubre pues una especie cada 2 días. Algunas endémicas, sí. Especie endémica, se descubre una especie cada 2 días. Algunas son pues microscópicas, pero también hay de todo tipo, sí. ¿no? Por lo tanto, estamos en un punto caliente desde el punto de vista de la biodiversidad, y la biodiversidad está ahí para algo. Es decir, no se puede plantear por respeto medioambiental si no se respetan todo este tipo de cosas que tienen siempre una finalidad en el mundo, ¿no? En la tierra, ¿no? Bueno, amigos, se nos va el tiempo y nos queda todo el territorio, fíjese. Pero antes, muy rápido, vamos un poquito retrasados en energías renovables, energías limpias, energías... Hombre, ha habido un retraso considerable por el problema del escándalo del caso eólico famoso, que ha supuesto 2 años de retraso de penetración en la red de una cantidad de energía que se podía haber producido en estos 2 años en energía eólica. Pero afortunadamente la consejera de Industria ha podido reconducir perfectamente este tema, ha hecho un trabajo, yo creo que magnífico. Algún día se le reconocerá el esfuerzo tan impresionante que ha hecho en la consejería después de todo el problema que hubo, para sacar un nuevo concurso, desde luego intachable, ¿no? Y en ese contexto... Que ha sido rectora magnífica también. Pues sí, es que es una magnífica persona también. Bien, Plan Forestal de Canarias. El Plan Forestal de Canarias se marca, pues también es una de las estrategias de lucha contra el cambio climático, es decir, se fija el CO2 precisamente con los árboles, ¿no? Y bueno, pues hay unos recursos que anualmente se destinan a este plan, que también encierra un plan de lucha contra los incendios forestales y demás, ¿no? Y ahí estamos haciendo inversiones para tener, sobre todo, inversiones hidrológicas que nos permitan aminorar y afrontar en estadios tempranos la lucha contra el fuego, ¿no? Contra el fuego en los montes. Pero también la repoblación, la sustitución de plantas que no son autóctonas, de árboles que son muy vulnerables al fuego y que han sido introducidos por otras especies como el pino canario, por ejemplo, que tiene una mayor resistencia al fuego, ¿no? Y en eso se está haciendo, junto con los cabildos insulares, un esfuerzo importante. Nos queda todo el capítulo de territorio, directrices, etcétera. Yo casi como que esa parte la dejaría don Domingo para después del verano, para septiembre, si a usted le parece bien. Bien porque usted continúe al frente de esta misma consejería, bien porque pase la infraestructura, con lo cual el territorio va a tener que ver con sus funciones futuras, con sus competencias. Si le parece, vamos a dejar el territorio aparcado para, como nuevo consejero otra vez, o repitiendo como en la consejería tal, pero no puedo dejar de preguntarle, evidentemente, por ese gran éxito de haber conseguido ese sueño de ver al padre Teide con su reconocimiento mundial, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted a los pocos días de ese reconocimiento que ha habido? Primero, permítanme que a modo de separata le diga que yo estaré encantado igualmente de venir aquí como un ciudadano normal y corriente, porque solo, insisto, el presidente tendrá en su esquema a quien formará el nuevo gobierno, a quien yo desde luego le deseo el mayor de los éxitos. Mi preocupación hoy es que el nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sea informado por mí de aquellas cosas que están pendientes de forma debida, ¿no? Para que pueda hacer lo que sea. Pero en fin, yo estaría muy contento siempre de estar aquí en una u otra condición. Decirle que efectivamente lo del Teide pues
es un sueño, yo creo que es un sueño de todos los canarios, un sueño de los ciudadanos de Tenerife, pero también de todos los canarios, se lo digo como un ciudadano de Fuerteventura, que me siento igual de orgulloso. Y yo creo que eso ha sido un esfuerzo que ha merecido la pena, porque el objeto merecía la pena y la apuesta era una apuesta bastante segura en el éxito, ¿no? Aunque con mucha dificultad. Se hizo un gran trabajo técnico, se trabajó en colaboración con todas las instituciones, el Cabildo de Tenerife de forma muy apreciable, de forma muy importante, pero también con el Ministerio de Medio Ambiente. Se trabajó con mucha ilusión y con mucha eficiencia. Y en el último estadio se hizo, yo creo que una labor diplomática muy interesante, muy importante. Pues muchísimas gracias a don Domingo Barrier Martínez por su presencia aquí, por sus declaraciones. Nos dejamos muchas cosas, ya digo, toda la parte del territorio. Pero también continúa usted con esa afición de reparar los coches antiguos. Sí, como no, esa es una afición que no voy a dejar nunca, ¿no? Esa es mi ocupación. ¿Usted se recrea? Los fines de semana. Sí, me recreo con lo que hago y además llamo a otros compañeros, otros amigos que son también aficionados y les pongo el teléfono para que oigan cómo anda el motor que acabo de reparar. ¿Y intercambian ustedes piezas y cosas de esas a veces? Sí, eso se hace siempre. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, repito, a don Domingo Barrier Martínez por estar con nosotros, por estar aquí. ¿Usted desea agregar algo? No, darle las gracias a ustedes y a los oyentes y un saludo cordial a todos. Muy bien, pues nuestros deseos, como agradecerle evidentemente otra vez a don Domingo sus declaraciones, su participación en el programa y a ustedes desearles como siempre que sean felices en la medida de lo posible. Cuiden el ambiente. Si cuidamos nuestro ambiente, si cuidamos lo nuestro, si cuidamos todo aquello, pero además mimándolo, todo aquello que realmente nos rodea y que nos permite vivir, evidentemente seremos un poquito más felices todos. Gracias.